Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Irán Gaviria, Vladimir, diputado de la Asamblea Nacional. buenas tardes. ¿Cómo estás, Irán? Bien, bien. Bueno, hoy se cumplen, no vamos a hablar solamente de ese tema, pero como lo tratamos con Fraso, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Hugo Chávez. Tú fuiste embajador de Venezuela en Francia durante una parte de su gestión y bueno, por supuesto que luego te separaste del chavismo como me separé yo también. Así Cada es. quien en su tiempo, en su momento y cada quien por sus razones, ¿no? Sí, yo haría dos, tres consideraciones. En primer lugar, que Hugo Chávez Frías sigue siendo, para muchos venezolanos, un personaje que marcó un hito en la historia política y social. Había un agotamiento del modelo instaurado en 1958 y Hugo Chávez fue la expresión de la necesidad de cambio que había en ese momento. Ha pasado poco tiempo y uno no puede juzgar la obra de una figura pública tan importante con este espacio de tiempo de 2 años. Sin embargo, se pudieran decir algunas cosas en este momento. Uno, que la vida de una persona, y sobre todo de una persona pública, tiene aciertos y tiene errores. Todos somos humanos. Tú le hacías esa pregunta a Fraso. Y en el caso de Hugo Chávez, por supuesto, hay aciertos. Pienso que el tema de motorizar un proceso constituyente, plasmarlo en una constitución, es uno de sus grandes aciertos como líder político y social. Los errores. Yo diría que el más importante fue que él no gobernó para todos los venezolanos. Él no fue el presidente de todos los venezolanos. Él fue el presidente en su discurso, en su accionar político, en las acciones desde la primera magistratura para un sector, aquel sector que le confiaba su apoyo. Y quienes en un momento determinado tenían divergencias con él fueron estigmatizados, perseguidos, acosados, tanto por el lenguaje como por las políticas que se implementaron. Yo lo decía en una ocasión, tanto él, creo que también en el caso de Nicolás Maduro, comete un error matemático en la democracia. Hugo Chávez gana el 6 de diciembre del 98 con el 56% de los votos, en el 2000 el 31 de julio con el 58%, en diciembre del 2006 le gana a Manuel Rosales con un poco menos del 60%, pero él se sentía depositario del 100% de la voluntad popular. Y en política es un grave error pensar que 50 más 1 es 100. Nicolás Maduro gana las elecciones de abril del 2013 a Enrique Capriles con menos del 1% de los votos. Y él siente que es el depositario del 100% de la voluntad popular. Piensa que 50 más 1 es 100. Pero más grave aún, que 50 menos 1 es 0, Vladimir. Y que quienes tenemos divergencias serias con el gobierno actual no significamos nada y somos objeto de la descalificación y de la persecución. Un estadista gobierna para todos, para quienes le confían su voto y también para quienes no. Y este fue un grave error. Y una acotación simplemente personal. Cuando nosotros, un conjunto de agricultores, nos acercamos a apoyar la candidatura de Hugo Chávez al final de 1997, tal como lo señalaba Fraso, tenía 4 o 6% de intención de voto. Allí la presidenta electa de Venezuela en ese momento era Irene Sáez. Y cuando yo decido renunciar a la embajada, en octubre del 2001, la razón fundamental fue la promulgación de la ley de tierra, que a mi juicio era innecesaria, inconstitucional e inconveniente, y hablando con él, como estamos hablando en este momento tú y yo, frente a millones de venezolanos, le dije, esto no fue lo que le prometimos al país y yo dejo la embajada y me voy a Venezuela. Él tenía cerca del 80% de popularidad. Entonces es simplemente una acotación para ver que cuando uno toma una decisión por principios, no mide las ventajas que en ese momento o a futuro pueda obtener. Yo pienso que en el caso del sector agrícola, la política, tanto en el gobierno de Chávez como en el gobierno de Maduro, ha sido una política que le ha causado a los venezolanos escasez, alto costo
de la comida, caída de la producción, y eso entra en el balance de este venezolano de quien nos estamos refiriendo hoy en día, por el que en muchas ocasiones, y hoy lo repito, yo, a pesar de las diferencias políticas, siempre tuve hacia él y de él hacia mí una actitud de respeto y de consideración. Por cierto, tú traías aquí, hablando de la situación agrícola, traías unos gráficos que querías mostrar. Sí, porque hoy en la mañana fuimos recibidos por el vicepresidente para el área agroalimentaria, el general Carlos Osorio, y el ministro de Agricultura, y se le entregó nuevamente al gobierno un planteamiento sobre el sector agrícola. Esto es lo que el sector primario, FEDEAGRO, la Federación Nacional de Ganaderos, los productores de pollo, de café, los procesadores agroindustriales, pensamos sobre la situación de distintos rubros. Aquí nos referimos a 5 rubros, a 5 grupos de rubros: lo que es bovinos, leche y carne; alimentos balanceados para animales, que es pollos, huevos y cerdos; cereales, que es trigo, arroz y harinas precocidas; azúcar y aceites. ¿Cómo vemos nosotros la situación actual y en cada uno de esos rubros, y cuáles son las propuestas? Vamos a hablar un poquito de las propuestas, Irán, si se Sí, quiere. agrupamos 5 rubros. Ajá. ¿Podrás mostrar algunas de esas propuestas a la Cámara? Por supuesto. Si se ven allí. Aquí hay el caso de las harinas precocidas de maíz, el caso de aceites, el caso de arroz de mesa, Ajá. el caso de pastas, pero igualmente se habla del sector avícola, se habla de carne y leche. Grosso modo, algunas recomendaciones. Bueno, en el caso general, aumentar la producción. Nosotros podemos aumentar la producción de pollos, huevos, cerdos, carne, leche, harinas precocidas, maíz, siempre y cuando haya seguridad jurídica, no más confiscaciones, no más acoso, no más cárceles a quienes están produciendo y transformando alimentos, precios que en lugar de estar congelados sean precios monitoreados y que puedan moverse de acuerdo al incremento de los costos de producción, que haya materias primas suficientes. En el caso del maíz, estamos a las puertas de las siembras de invierno, que es el evento agrícola más importante, que esté la semilla, el fertilizante, la maquinaria agrícola. En el caso de pollos, huevos y cerdos, que disponga los fabricantes de alimentos balanceados del maíz amarillo que se va a moler, de la soya, de los microelementos, y que en lugar de mantener un ambiente de hostilidad entre el sector privado y el sector público, se alcance un ambiente de cooperación. Por cierto, hablando de cooperación, bueno, esto cabe también el tema del diálogo, ¿no? Entiendo que llega el viernes, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, mañana, una misión de UNASUR a Venezuela. ¿Ustedes, como Mesa de la Unidad Democrática, van a tener contacto con ellos? ¿Finalmente se va a concertar algún encuentro? ¿Qué esperan de esa visita de UNASUR a Venezuela? Es un hecho importante que hay que saludarlo como positivo, que haya una intervención de buena fe en favor del diálogo y la reconciliación en Venezuela. UNASUR llega mañana, hasta donde yo conozco, porque no formo parte de la mesa directiva, de la junta directiva de la Mesa de la Unidad. Habrá una reunión mañana en la tarde con la MUD. Porque que venga UNASUR a reunirse únicamente con el gobierno no tiene sentido. Obviamente. Si UNASUR viene y el propósito es reactivar el diálogo, por supuesto, el país representado... Pero además hay una cosa que hay que decir, Irán, con todo el respeto tanto al gobierno como a la MUD. El país no es nada más la MUD y el gobierno, es mucho más que eso. Exactamente, pero el país político representado en la Mesa de la Unidad tiene que ser tomado en consideración. Por supuesto. Pero evidentemente que el diálogo no se limite a lo político. Así es. Y mucho menos a lo político partidista. Debe haber en algún momento... sectores sociales que tienen... diálogo con las universidades, con las academias, con los trabajadores, con los empresarios, con las iglesias y los cultos. Un diálogo más respetuoso con la comunidad internacional. De forma tal que yo veo con buenos ojos, hasta donde yo estoy informado, repito, sin que esto comprometa, porque no formo parte de la Junta Directiva de la Mesa de la Unidad. Esa reunión se va a producir mañana en la tarde. Esa reunión debe hacerse con una agenda. Deben salir allí propuestas concretas para el acercamiento
gobierno, Claro. oposición. Que se cree un mecanismo, lo mínimo, un mecanismo permanente de diálogo, De- un- o al menos flexible, pues un mecanismo un mecanismo viable, ¿no? permanente y que la presencia de los cancilleres de UNASUR y del secretario general de UNASUR, porque también viene el expresidente Ernesto Samper, no sea de unas personas de eso que se llama ve, corre, ve y dile, ¿no? Así es. Sino que ellos puedan instalar en esos espacios de tiempo que van a estar acá un mecanismo, tal como tú lo señalas, que pueda ponerse en práctica la próxima semana. Hay algo que puede conspirar contra esto y es el hecho de que estamos en un año electoral. ¿Cómo hacer para que en medio de un año electoral se puedan bajar un poco las pasiones reales o fingidas propias de un año electoral y entrar en un ambiente de cierta racionalidad? Bueno, sí, esa es una amenaza Ujú. para que los ánimos no se sosieguen, sino que se encrespen. Pero también es una oportunidad, porque dirimir los conflictos, las diferencias que hay hoy en la sociedad venezolana, el único camino es el camino pacífico y electoral. Y que UNASUR pueda por lo menos sentar las bases de el anuncio de la fecha de elecciones, cuáles van a ser definitivamente los circuitos, cuáles son las reglas de juego a establecerse, es muy, pero muy importante. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría un comentario de Irán Gaviria sobre el reclamo que hace el gobierno en el sentido de que la oposición no se deslinda de estas denuncias o de estos casos de conspiración que el gobierno ha venido presentando a través de audio, videos, etcétera, y algunos otros elementos. Me gustaría que habláramos de ese tema. Claro. Ya venimos con Irán Gaviria, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática.